Hola a todos y a todas. Esta es la tercera charla que tenemos en el marco de la iniciativa Educar con Sentido, que da un poco de continuidad a las charlas COVID. Y bueno, esperamos que este sea un espacio de encuentro, un espacio de diálogo con distintos colectivos y con distintas voces relevantes de la educación. Pues en este momento, ¿no?, de vuelta a la escuela en tantos países del mundo, con tantas dudas, concretamente en España en estos momentos pues abriendo las escuelas, en otros lugares ya empezaron, pero con tantas dudas de cómo será esta vuelta a la escuela, cuál es el sentido de la escuela en este momento, qué podemos hacer como profesoras, como alumnas, como investigadoras, todas estas dudas que en estos momentos tenemos encima de la mesa. Y bueno, hoy tenemos a Julio Alonso de Buenos Aires, maestro de secundaria y también profesor de la Facultad de Educación, de Ciencias Sociales, perdón. Y tenemos a Ramón Montes, que fue maestro de primaria, y no sé si todavía se siente maestro de primaria, seguro que sí, y profesor de la 100%. Facultad de Educación de la Universidad de Granada. Así que tenemos la gran suerte, yo diría, de estar con dos maestros y profesores investigadores de los dos lados del charco, de Argentina y de España, y es una suerte teneros aquí. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar y bueno, con Ezequiel pues os iremos lanzando algunas ideas, algunas preguntas y vosotros también lo que queráis incorporar desde vuestras experiencias. Así que bueno, empezamos un poco pues preguntándoos cómo estáis, cómo han sido estos meses en Buenos Aires y en Granada y especialmente en este momento, ¿no? O sea, cómo estáis viviendo esta vuelta a la escuela, esta vuelta a la universidad y cómo se está viviendo un poco el ambiente en ambos países. No sé, Ramón, si quieres empezar tú. Yo mismo. Pues, bueno, en primer lugar, agradecido por por la invitación, tanto de Pablo como de Raquel, como de Ezequiel. Me parece que habéis construido, y quería dejarlo aquí, decirlo y dejarlo público, me parece que habéis construido un espacio fantástico durante estos meses, trayendo a grandísimas personalidades del mundo de la educación y de la investigación. No sé, a mí me fascinó vuestra conversación, por ejemplo, con Giroud o con Boaventura. No las he visto todas, pero me ha parecido una iniciativa, ya digo, magnífica. Como comentaba antes en privado de Ezequiel, muy buena para la reflexión y para como posterior material también para futuros docentes o gente que se quiera acercar al mundo de la educación. Me parece un ejercicio de dar a la comunidad educativa un material valiosísimo. Hablando ya de lo, digamos, personal o de la situación que nos toca ahora vivir, mañana abren las escuelas de primaria en Andalucía y la palabra es incertidumbre total. Sabemos que van a abrir, los profesores están trabajando, eh, pero estamos ante una incertidumbre muy grande, pues porque miramos los datos del tema de la pandemia, del coronavirus, y estamos ahora mismo como el país prácticamente número uno en casos detectados. Y claro, yo personalmente lo vivo con muy pocas certezas, ¿no? Hablo con profesores, hablo con familia, hablo con parte de la comunidad educativa y muchos me comentan, dice, bueno, es que no sabemos hasta cuándo va a durar esto, es que no sabemos si en una semana nos vamos a ir de nuevo todos para la casa o en 2 semanas. Bueno, y por ejemplo el caso que está sucediendo aquí ahora bueno, en Andalucía y también en el resto de España, de muchas familias que están, digamos, diciendo que no van a llevar a sus hijos a la escuela porque tienen miedo, ¿no? Porque la escuela no, o porque las instituciones no han garantizado las medidas suficientes como para que ese acto de educación presencial fuera seguro. Son muchas las dudas, que no sé, iremos hablándolas poquito a poco, supongo. Son muchas las dudas y las incertezas que tenemos
por, por la sensación que yo tengo de que todos nos hemos ido lanzando la pelota un poco al tejado del otro, ¿no? Las instituciones a nivel nacional mandaron la pelota al tejado de las instituciones a nivel autonómico, en el caso de España. Las autonomías rebotaron esa pelota a la autonomía de los centros a su vez también hacen lo que pueden, pero también dejan, ¿no?, al final la pelota en el tejado de los propios profesores e incluso de las propias familias, y al final pues es eso, el eslabón de la cadena más débil, el de la pieza última de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, familias, los que están, digamos, sufriendo pues bueno, las incertezas propias y la incertidumbre propia de este tipo de situaciones que estamos viviendo todos por primera vez. Julio, ¿cómo lo venís llevando en Argentina? Bien, antes de comenzar también coincido con Ramón, agradezco muchísimo la invitación, también los vengo siguiendo, creo que es un espacio hermoso que han hecho, han pasado también muchos de quienes son mis maestras y maestros, así que estar acá también es como un privilegio para mí, y al igual que Ramón coincido, o sea, lo primero que se me vino a la mente es que es un escenario complejo. Hay una tensión entre esta incertidumbre que vivimos todos en relación a las disposiciones que van tomando los gobiernos, y en el caso de Argentina, el Ministerio de Educación, ¿no? Hoy me anotaba, nosotros tenemos la diferencia que desde el 16 de marzo, que es más o menos cuando el ciclo lectivo ya inicia, se dispusieron estas medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, y la escuela, digamos, cerró en términos de edificio, como cualquier otro edificio donde había una aglomeración de personas. Pero las clases se siguieron dando, los encuentros se fueron dando en las medidas de las posibilidades, y yo creo que el mayor problema que tenemos hoy respecto de cómo se presenta este regreso a clases es que desde lo mediático, que es el lugar donde la mayoría de nosotros nos informamos, más allá de los contactos, digamos, entre la comunidad educativa, es querer presentar algo unificado que en realidad es súper complejo y fragmentado. Lo pienso en las noticias, las vi en Europa, pasa acá en Argentina, que en San Juan, no les podemos hablar, hubo un intento de regreso. El titular es regreso a clases. Vos mirás eso y decís, listo, bueno, volvemos, y después no, salen a desmentir. O al revés, las clases que comenzó en algunos lugares, se suspendieron las clases. Cuando vas a ver la noticia, capaz no fueron todas las escuelas, cerraron algunas que tuvieron casos. Lo que sí queda claro es que efectivamente hay una tensión en relación a cuáles son las posibilidades de regreso, y que efectivamente existe el riesgo y la posibilidad de contagiarse y que haya que cerrar la institución, como en cualquier lugar donde se aglomeran personas. Entonces es realmente complejo, y es muy difícil también de comunicar a veces a la población y a los espacios, digamos, de cada una de los distritos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y al igual que en las provincias. O sea, no es nada fácil poder manejar esto. Por eso coincido con Ramón, es que es incierto dentro, digamos, de las disposiciones y los protocolos que se han dispuesto. En algún punto, para pinchar un poquito ahí, a ver qué piensan sobre esto, ¿no? Veo que hay, por un lado, la cuestión de los organismos públicos, ¿no? Del Estado, a través del Ministerio de Educación, sea de un Estado nacional o de las comunidades autónomas acá, o en las provincias en Argentina. O sea, por un lado, el poder político, ¿no?, que tiene que en algún punto dictaminar, apoyar, acompañar. Después, por otro lado, veo una esfera mediática, ¿no?, de cómo se tratan estos temas. Y la pregunta que les hago es, ustedes, como parte del colectivo de profesorados, ¿cómo se han sentido en toda esta etapa, ¿no?, en toda esta época? En algún punto perciben que hay un acompañamiento. Por un lado, se ha puesto a la educación en un primer plano. Bueno, en primer plano está la sanidad, ¿no?, por supuesto, pero me parece que hubo una revalorización de la educación. Con el correr de las semanas, de los meses, empezamos como, sobre todo en la arena pública, se ha empezado a revalorizar el lugar de la escuela como un lugar no solo de aprendizaje, sino también de contención, de cuestiones socioemocionales. Está el tema de la conciliación. ¿Cómo ustedes se sintieron como parte del colectivo docente y cómo vieron a sus compañeros y compañeras al respecto de esto, ¿no? Esta tensión entre las disposiciones políticas y después, por otro lado, cómo reflejan los medios de comunicación todas estas cuestiones, y un poco no solamente cómo se sienten, sino más bien cómo empezaron a actuar en función de eso, ¿no?
Ramón, si querés arrancar. Sí, a mí, con respecto a lo que estás planteando, que es digamos, un tema con múltiples aristas y que podríamos afrontar desde distintas visiones, a mí me gustaría sobre todo vindicar, ¿no?, lo que es la escuela con mayúsculas como lugar insustituible. Es decir, la escuela como espacio no solamente de formación, sino también de información y también de conformación de ciudadanía, es algo que la pandemia ha dejado claro que no se puede sustituir, al menos no se puede sustituir al 100% con lo que en otros tiempos se había dicho que se podía sustituir con la tecnología o que se podía sustituir con ciertos medios o llevándolo a la semipresencialidad. Es decir, si algo ha dejado claro esta pandemia es que la formación en el espacio escolar es insustituible. Y claro, me planteas el tema del poder político y del poder mediático y cómo nos hemos sentido. Yo ahí tengo varias opiniones, que no sé si son muy controvertidas o no, pero en España esto ha llegado después de décadas de ataque a lo público. Es decir, de una especie de acoso y derribo hacia el sistema público que cada vez se ha visto mermado en su financiación, en pos de la privatización de servicios, tanto en lo educativo como en lo sanitario. Si algo podemos sacar de esta pandemia, ¿no?, es cómo los sectores públicos han afrontado la pandemia, cómo han afrontado o cómo han dado respuesta al tema del coronavirus, y tenemos el caso de los hospitales, como veíamos que los hospitales públicos estaban llenos de gente hasta arriba y no podían meter más gente porque parte de esos hospitales privados no tenían los medios, o en el momento en el que había que pagar por los tratamientos resulta que la mejor sanidad estaba en lo público, y de repente nos encontrábamos con un sistema de algún modo bicéfalo en el que una de las dos cabezas respondía y la otra, pues bueno, no respondía porque claro, costaba más dinero de lo que podían sacar de beneficio. Y yo creo que todas esas visiones de privatización, tanto del sistema público de enseñanza como del sistema público de sanidad, se han visto muy perjudicadas en la narrativa colectiva del coronavirus. Sin duda alguna, yo creo que desde distintas esferas del poder político se va a intentar reconstruir ese relato para volver a defender la idea de que hay que privatizar servicios públicos porque lo público no es efectivo, tanto en la educación como en la sanidad. Pero si analizamos, yo creo que esto tocará durante estos años, durante esta década incluso, tocará analizar cuál ha sido la función de lo público y cuál ha sido la función de la esfera de lo privado en esta pandemia. Tocará analizar y tocará poner, digamos, los puntos sobre la I, también desde nuestro lugar como investigadores, cómo se ha dado respuesta. Decía Chomsky que la prevención no da beneficios, haciendo alusión a que llevamos años y décadas en los que este modelo neoliberal o esta, digamos, privatización del subconsciente que tenemos, ¿no?, de que todo nos lleva a la búsqueda del individuo y no de la búsqueda del colectivo, pues nos estaba haciendo daño, ¿no? Y que, claro, muchas de esas decisiones que se tomaban desde lo político para aumentar el número de profesorado, aumentar el número de unidades, aumentar hospitales, aumentar, digamos, la estructura de lo público, al no dar beneficios cuando estábamos en tiempo de bonanza, en tiempo de ausencia de pandemia, pues claro, han ido, digamos, socavando esos sistemas, tanto sanitarios como educativos, y yo me siento, sinceramente, en algún momento me he sentido abandonado en el sentido de ver cómo los colegios cada vez tenían grupos más numerosos, ratios más numerosos, los hospitales, por ejemplo, de mi ciudad, en Granada, cada vez había menos camas, cada vez había menos unidades, y bueno, y la ciudad seguía creciendo, ¿no? Pero desaparecían hospitales públicos y aparecían hospitales privados, desaparecían escuelas públicas y aparecían concertadas y aparecían privadas. Entonces, claro, vemos cómo el poder político ha ido, digamos, configurando, ha ido dilapidando esa, digamos, estructura pública, que es la que al fin de cuentas, en un momento malo como el que hemos vivido,
nos ha dado respuesta a todos, independientemente del capital económico que tuviéramos. Y por simplemente hacer una mención a lo que dices del poder mediático, a mí me parece que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo el momento de pobreza mediática en la que vivimos y esta cultura del clickbait, que no nos está ayudando a, digamos, a conformar una ciudadanía realmente crítica, sino que está alentando nuestros miedos y que no está ayudando para nada a que nos conformemos como colectivo, ¿no? Y eso en términos educativos me preocupa muchísimo porque los miedos sanitarios acabarán, digamos, convirtiéndose en otro tipo de miedos, como el miedo a la otredad, al que viene de fuera, al enfermo, al pobre, por el hecho de que estos medios están, digamos, animando más a que consumamos información de forma rápida y para eso en muchas ocasiones están falseando la verdad. Sí. Coincido con Ramón que, a ver, en Argentina el caso, bueno, como en otros lugares es particular, acabamos de tener un cambio de gobierno, con signo político también incluido, son los primeros meses, en el medio te golpea un contexto como este de pandemia, donde lo que ha hecho es agudizar los desparpajos que se hicieron en los últimos 4 años en términos de reducción de lo que se asigna al presupuesto, hubo una noticia a principio de año donde se encontraron en un galpón un montón de computadoras del programa Conectar Igualdad, el programa de Sarmiento de las subvenciones también se había desfinanciado, se desmanteló todo lo que fue Conectar Igualdad, y aún así hay como un intento desde el gobierno de dar representación disponibles, la posibilidad de llegar a los estudiantes en términos de cuadernillos, en términos de hacer programas por radio, canales de cable, la televisión pública, pero yo no sé, o sea, es muy difícil hacer en un territorio como la Argentina hacer un acompañamiento tan complejo y uno sentir que lo están acompañando. Incluso tuvimos hace muy poco, renunció la viceministra, eso nunca es un buen signo. A mí lo que me sucede con esas cosas es que siento que desvaloriza un poco el espacio. O sea, a 9, 8 meses del gobierno renuncia tu viceministra de Educación, Adriana Puigros, que es una eminencia en Argentina. Algo por lo menos te deja pensando de qué sucede, o que si es el momento, no. Y la verdad no es una buena señal, la verdad. Sin embargo, después también cada distrito, digamos, tiene sus complejidades. O sea, al principio de la pandemia escuchaba la escuela donde yo estoy, una escuela secundaria técnica privada, veo que no fue dentro de todo muy bien, pudimos migrar muy rápido. En otros casos, he conocido casos donde no hicieron casi nada y el contacto era mínimo. En las universidades lo mismo. La UBA, por lo que pude, en la Universidad de Buenos Aires, lo que pude escuchar de colegas, el primer cuatrimestre fue como ir tanteando, tratando de acercarse a los estudiantes, ver de qué manera podíamos generar el vínculo. En las universidades privadas, la mayoría tenía la posibilidad de comprar, digamos, programas, software para poder sostener la virtualidad. Ahora entiendo que la semana que viene arranco yo a dar clases en el cuatrimestre y entiendo que estamos mucho más ordenados en términos de los tiempos, porque había una incertidumbre, volvemos a la pregunta anterior, no se sabía efectivamente si esto iba a terminar, cuándo, dónde, muchos jugaron con eso, bueno, seguramente volveremos, no, pero a veces también siento, por lo menos en Argentina, la comunidad educativa argentina es fuerte e incluso indistintamente del gobierno de turno tiene, digamos, su sustento en sus comunidades, en los sindicatos, en los gremios, pero creo que no hay una respuesta fácil respecto de lo que está haciendo el gobierno. Tiene intenciones, sí, está desplegando programas, sí, o incluso lo que se está discutiendo es la evaluación, y desde el poder mediático sucede esto. Creo que nunca hubo tanta exposición de lo escolar en los medios, cuando sabemos que muy poco espacio se dedica en un contexto normal, si quieren se le dedica a lo que sucede en la educación. De repente se llena de expertos de educación, de panelistas que opinan de lo que hay que hacer, lo que no, y
Y obviamente, porque de repente se te trasladó la escuela a tu casa y tenés a los chicos ahí, y obviamente ahora todos quieren opinar y quieren ver qué sucede. No, la verdad, sí, es una pregunta que te pincha la que decís ese, porque realmente es lo que se hace un rato. Todos quieren dar Son muchos medios. En poco tiempo tenés que reducir, tratar de simplificar, y la verdad, perdón, pero lo que yo, espacios complejos, cada comunidad tiene su historia. Entonces, o sea, la verdad el problema con los medios es que quieren en un programa de 1 hora hablar de algo que lleva años y venimos hablando hace años. Entonces, la verdad que no es fácil. No es fácil, pero sí creo que hemos tenido una mayor exposición y eso ha hecho en algún punto revalorizar todo el trabajo y el cuerpo que ponen los docentes aún en la virtualidad. Y coincido con Ramón, lo último, efectivamente, esto lo hablo con mis estudiantes, es mi experiencia de quiero volver a la escuela, quiero volver al edificio, esto no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Entonces hay una revalorización del espacio, digamos, en donde se realiza el acto educativo. La pobreza, además de la pobreza de lo mediático, se ve en algún pequeño caso paradigmático aquí en España. Hay determinados medios que cada vez que hacen mención al profesorado, y más aún ahora en el periodo de, digamos, de pandemia o de confinamiento, van siempre, digamos, al ataque. Cogen al colectivo del profesorado y rara es la noticia que no les, digamos, pues critica de que cobran mucho, de que se quejan mucho, de que no están haciendo su trabajo, y es una especie de golpe sistemático. Y podríamos pensar, ¿cuál es la estrategia que hay detrás de todos estos medios para que, digamos, se minusvalore tanto la función del profesorado, además en unos tiempos en los que está, digamos, el foco mediático en vamos a ver qué hacen los profesores? Además hemos podido ver lo que están haciendo los profesores porque estaban en nuestras casas dando clases, porque como decía antes Julio, la escuela, el edificio cerró, pero la escuela continuó, aunque fuera a través de los ordenadores. Pero el caso de estos medios y cómo lo atacan, a veces, comentándolo precisamente con algún otro compañero, decíamos, posiblemente no sea ni por la intención de querer hacer daño al colectivo de los profesores, ni siquiera por esa idea de quieren privatizarlo todo, sino que muchas veces atacan al colectivo del profesorado porque los profesores son muy activos en redes y son los primeros que saltan, y de repente una noticia que tú habías escrito, en la cultura esta del clickbait nos va a consumir a todos, y ya digo, está pervirtiendo por completo, digamos, cómo se traduce la Sí, incluso a la hora de tener que salir a marcar una posición, hay personas capaz que no son parte del ámbito educativo y eso no los excluye, pero a veces uno se da cuenta de que no leen. Leí una columna en La Nación donde hacían la mención de no existe el sindicato de alumnos. Y yo leí y digo, pero, o sea, ¿por qué de forma tan burda desconocen los centros de estudiantes que están en casi todas las instituciones educativas, sobre todo las públicas, de estudiantes que se organizan, que reclaman, que obviamente se acuerdan cuando toman las instituciones, cuando hay una toma de una escuela, ahí se acuerdan, y lo pienso, los mediáticos a veces no, incluso yo a veces hablo con mis estudiantes y nos reímos. Eduardo Feynman, que es un periodista acá en Argentina, que para la colectividad, digamos, educativa, a veces, sobre todo con los jóvenes, está mal visto porque casi siempre los saca para criticarlos, para hablar mal de ellos. Yo digo, chicos, le digo, o sea, más allá de que uno puede estar en desacuerdo con las posturas de Eduardo Feynman, díganme cuántos periodistas más los sacan todo el tiempo y les dan lugar para, aunque sea para discutir y para hablar mal de ustedes, díganme cuántos periodistas están todo el tiempo sacándolos. Es parte de su agenda querer desprestigiarlos, seguro, pero les da la oportunidad de poner la cara y hablar y decir qué es lo que necesitan. Y eso también es súper interesante hoy. La voz de los alumnos... Seguramente además, perdóname a mí, que seguramente además porque saben que esos estudiantes van a ejercer de frontón, se las van a devolver, en el momento en el que las lanzas se las van a devolver y van a generar muchas más visitas a esa, bueno, en fin, pero este es otro tema posiblemente. Sí. Ahí Raquel, te interrumpo, perdóname, pero quería hacerles un comentario que
está buenísimo analizar, y me parece que también es un ejercicio súper válido para hacerlo con el estudiantado, de cómo la educación ha sido reflejada por lo mediático hoy en día, ¿no? Desde una perspectiva crítica, pero también está lo que plantea Ramón de la cultura clickbait, o en algún punto del efecto de los medios de comunicación hoy digitales, ¿no? Como todo un área para trabajar. Digo, hace unos 2 o 3 meses la OMS empezó a hablar del término de infodemia, ¿no? Vinculado a la desinformación puntualmente con la pandemia, y quería brevemente preguntarles si consideran, a ver, yo con Julio comparto casa matriz, digamos, de ensamblaje en comunicación de la UBA, y esa es una carrera de grado que netamente funciona para despertar los aspectos críticos del estudiantado, ¿no? Pero ¿consideran que en la escuela puede ser un espacio también legítimo para poder analizar, digámoslo, en términos de educación mediática? ¿Podemos, desde la escuela, que es un lugar otro, ¿no? Como nos decía Inés Dussel, poder plantear estas tensiones y estas problemáticas? Sí, o sea, respondo rápido. O sea, en Argentina hay orientaciones en comunicación, ya en el secundario. En nuestro profesorado, por ejemplo, y en la orientación de educación de comunicación, nos enseñan lo que son alfabetismos mediáticos. Hoy podríamos insistir, como siguiendo a Carlos Scolari, vamos hacia los alfabetismos transmediáticos, si uno quiere, o los transmedia, pero se enseña y hay. En lengua y literatura también se toma. Es más, cuando yo hice didáctica, uno de los contenidos que me tocó era dentro de la idea de comunicación, de pensar justamente cómo se representan, digamos, las minorías y la sociedad en los medios. Así que, o sea, sí, se debe y ya se hace. Existen esos contenidos. Para mí es también un sí rotundo, pero rotundísimo, Ezequiel. Es tan fundamental como prácticamente cualquier otra cosa. Decía, si mal no recuerdo, en una entrevista precisamente Giroud, al que vosotros entrevistasteis aquí en vuestras charlas COVID, que de nada nos sirve tener una ciudadanía exclusivamente formada, que no sea una ciudadanía informada. De nada nos sirve tener un grandísimo ingeniero de telecomunicaciones o una grandísima matemática o una grandísima licenciada en física si esas personas después en su vida cotidiana o en su vida escolar son personas racistas, son personas xenófobas, son personas ignorantes con respecto a otras culturas, son personas que no respetan al otro, son personas que no son capaces de discernir lo veraz de lo falaz, que no son capaces de, digamos, criticar todo aquello que leen o todo aquello que escuchan. Es fundamental. Yo creo que la reconstrucción curricular en estos tiempos de infodemia o de otros términos que se han escuchado por ahí, de infoxicación terrible, porque nos llega información más que nunca en cada minuto del día, yo creo que es fundamental para tratar en, además, todos los currículums de prácticamente todos los niveles, desde la más tierna infancia. Bueno, yo quería hacer una pregunta para bajar un poco toda esta descripción, digamos, de contexto que estamos haciendo al día a día de las escuelas, ¿no? Y hay dos ideas que habéis comentado que me parecen espectaculares. Una es la del miedo. El miedo es paralizante y la cultura de los medios en este momento no deja de generar este miedo, no solamente en los docentes, sino en todos los colectivos, ¿no? Pero claro, si estamos viendo que se está paralizando de alguna manera, que se puede paralizar al profesorado desde ese miedo de cómo puedo volver a las aulas si no tenemos ratios pequeñas, desde ese miedo de cuál es mi papel como profesor, ¿no? Que muchas veces se está cuestionando igual en estos momentos, pero a la vez la necesidad que habéis comentado ya de ir a la escuela, ¿no? No sé si revalorización, pero sí por lo menos la toma de conciencia de que la escuela es importantísima para todos los casos y especialmente en algunos concretos, ¿no? Los que si no vas a la escuela igual no tienes tantos espacios, ¿no? para aprender, para cuestionarte, para interrogarte, para informarte, etc. Entonces mi pregunta sería un poco esa, ¿no? ¿Qué está en las manos del profesorado? O qué, digamos, ¿con qué energía va el profesorado a las aulas ahora? ¿Qué propósitos puede tener el profesorado ante toda esta lluvia, ¿no? de noticias, de críticas, etcétera, que están cayendo? Vosotros como maestros, que habéis sido, y como profesores,
¿Cómo lo veis? ¿Con qué actitud se vuelve a las aulas? Te dejo primero vos, Ramón, que vos volvés a las aulas seguro. A mí me falta todavía para volver, así que... Pues yo vuelvo a las aulas el día 21 de septiembre y como dice Raquel, porque lo he planteado yo también, con ligero miedo, sobre todo no miedo en lo personal, sino en el hecho de miedo a, bueno, pues a compartir un espacio con mucha gente y luego tener que volver a una casa donde uno tiene familia, donde tiene abuelos en edad avanzada y bueno, pues digamos, el miedo, digamos, racional o normal ante este momento que vivimos. Pero vuelvo también esperanzado. Y esperanzado porque vuelvo a una facultad de educación en la que creo que es necesario repensar y reflexionar la escuela actual a partir del momento coronavirus, ¿no? Ya tenemos que pensar que posiblemente muchos de nuestros currículums, muchos de nuestros planes de estudios hayan quedado bastante obsoletos. Yo en este caso muchas de las asignaturas que estoy dando son relacionadas con didáctica de la expresión musical y va a resultar complejo llevar a cabo ciertas dinámicas en unos espacios escolares donde las normativas o la norma va a ser la de la distancia, donde los chavales no van a poder cogerse de las manos para bailar, donde no van a poder interiorizar un ritmo con otro compañero. Es decir, donde va a tocar repensar prácticamente todas las pequeñas estrategias didácticas desde cero. Y eso supone un reto. Y para mí este tipo de retos, pues bueno, yo me los tomo como un desafío en el que, digamos, me motivan y digamos, me envalentono y quiero hacerlo y por eso estoy, digamos, esperanzado en el hecho de que posiblemente de esta situación surjan nuevas ideas, surjan nuevas propuestas, surjan nuevas formas de entender pues ciertas materias o de entender la educación en su conjunto a partir de un periodo de confinamiento que ha sido muy, en el caso de España, muy pronunciado en su relación con lo escolar, en el que hay niños que mañana vuelven a la escuela y que llevan más de 6 meses sin haber estado en ningún espacio escolar y eso va a haber que, digamos, plantearlo desde muchas lógicas distintas, desde la lógica social, psicológica e incluso en muchos casos pues, puede provocar efectos negativos, incluso médicos para muchos niños a los que les pueda provocar ansiedad o les pueda provocar... Bueno, para mí es un reto enorme. Y relacionándolo con lo que decía de estas otras materias, porque me gustaría hablar del tema este de cómo plantear esta reestructuración curricular, creo que va a ser muy importante para nosotros reivindicar precisamente todas esas campos del conocimiento que durante los meses o las semanas los meses de confinamiento nos han sido tan útiles, ¿no? En el que de repente nos encerraron a todos y todos empezamos a tirar de lecturas y a tirar de tocar instrumentos en las ventanas y cantar y escuchar música y luego cuando volvemos a la digamos, realidad habitual, pues estas materias más relacionadas con lo artístico, con lo humanístico, con lo corporal, quedan un poco apartadas de ese currículum estándar en el que apenas queda hueco. Y yo tengo mucho miedo en que debido al tener que cumplir esas normativas lógicas sanitarias de distanciamiento, de lavado de manos continuo, de higienización de todo, estas materias se vean claramente afectadas, porque va a ser, digamos, mucho más complicado dar una clase de educación musical o dar una clase de educación física que dar una clase de matemáticas en la que los niños tienen que estar o pueden estar en sus mesas, aunque podrían estar de muchísimas otras disposiciones, pero creo que va a ser mucho más complicado y el reto es más importante el ser capaces de reconstruir estos campos científicos, estos campos de conocimiento y sus modelos didácticos que en otros campos. Y por eso para mí es un reto y un desafío grande. Sí, yo creo que en nuestro caso es similar.
en eso compartimos sin importar la distancia o el espacio, si entendemos a la escuela como el lugar de aprendizaje y de sociabilización de los jóvenes y de los niños, es un desafío más que debemos incorporar. Se pondrá en relevancia efectivamente la arquitectura escolar, que quizá uno lo daba por sentado y le parecía que era bueno, no importa cómo están los lugares, si hay lugar. Me acuerdo, vi hace unas semanas para lo que es la universidad, los teóricos en el aula de sociales, en el aula 200, sentados en el piso, todos amontonados, aglomerados. Digo, bueno, eso nunca más va a suceder. Y creo que el desafío está ahí, en como docentes, en nuestro rol, con los demás docentes, con todo el personal que hay en la escuela, porque no es solo nosotros en el aula con los estudiantes, también los lugares de tránsito, el personal de mantenimiento, maestranza, limpieza, las regentes, los preceptores, nosotros directivos, todos los que hacemos en ese edificio, en esa comunidad escolar, vamos a tener que replantear los lugares también de recreo, de esparcimiento, de descanso. Va a haber un replanteo total en términos de, en esta transición, ¿no? Uno no quiere especular, pero en el caso que haya una vacuna, que podamos volver, digamos, a una situación similar, digamos, a la del año pasado, también entendemos que seguramente quizá no sea la única pandemia que tengamos de acá en la próxima década. Quién sabe, pero el desafío creo que es ese, si la escuela es ese lugar donde aprendemos y sociabilizamos, tendremos que asumir ese rol y ese desafío de acompañar a nuestros colegas y a los estudiantes, los estudiantes en ese camino. Es un desafío más. Sí, además, quería hacer un pequeño apunte. Sí, ¿cómo no? El desafío es muy grande y además la primera respuesta que podríamos dar yo creo que la primera respuesta natural en términos metodológicos para dar solución a ese desafío podría ser la de convertir todas las sesiones docentes en todos los niveles en una especie de clases magistrales o pseudomagistrales en las que un docente expone un temario y los estudiantes van a estar allí captando las ideas. Y eso es fantástico, yo no tengo nada absolutamente en contra de una buena clase magistral, pero hay que tener mucho cuidado con el hecho de ahora abandonar todo ese otro, digamos, abanico de metodologías activas o de otras formas de entender el conocimiento por el simple hecho de que esas metodologías requieren de mayor colaboración, de mayor cooperación, de mayor contacto entre individuos, de mayores procesos o de más procesos de pensamiento compartido, de inteligencia colectiva, y es un peligro. O sea, aquí hay que poner las alarmas. Habrá que coger, digamos, todas esas metodologías activas o metodologías, digamos, de innovación educativa y, bueno, quedarse con las que valgan, abandonar aquellas que no nos valgan, que no nos sirvan, pero ser capaces de reconstruirlas de algún modo para que, de nuevo, toda la formación no se convierta en pues el modelo griego de formación, que, repito, es fantástico, pero no es fantástico para todo el mundo. Sin dudas. Me surge esta pregunta para hacerles, a ver, quizás tenga que ver un poco más con la educación superior, ¿no? Pero si tienen alguna opinión puntual para la escuela también estaría bueno. Viendo estos modelos híbridos, estos modelos mixtos en donde se combina lo virtual con lo presencial, en algún punto entendemos que llegaron para quedarse o que va durante unos años quizás tengamos que adoptarlos, ya los tenemos que adoptar ahora para este nuevo curso. ¿Ven algunas cuestiones positivas al respecto, sobre todo en el sentido de quizás tener algún tipo de flexibilización con la cantidad de horas de cursada que podrían llegar a existir tanto en la universidad como en la escuela? Hicimos un conversatorio hace poco con jóvenes y otros también con docentes que nos decían, en esta época hemos aprendido un sinfín de cuestiones, pero surgía esto de, bueno, esa clase podría haber sido un Zoom de 15 minutos, o esa reunión podría haber sido un mail, ¿no? Que tan
hay como una reconfiguración del tiempo, ¿no? Educativo y escolar, y quería saber más o menos qué sensaciones tenían ustedes al respecto. ¿Hay cuestiones positivas de todo esto negativo que nos pasó para la metodología escolar, digamos, para la didáctica? ¿O creen que lo ideal sería, cuando se pueda, volver a la neta presencialidad? Yo lo veo Mirá, sinceramente. Uy, perdona, perdón, Julio. perdón, Ramón. Julio. Bueno, lo primero que pienso como positivo es la capacidad que tenemos en términos didácticos de readaptar todo más allá de lo que se tuvo que dejar o no, y de retener los tiempos. Eso habla muy bien de nosotros y nuestra formación como docentes, la posibilidad plástica de cambiar todo y tratar de, como yo decía, las planificaciones explotaron. Entonces tuvimos que volver a rearmarlas, transmutarlas y pensarlos para la pantalla. Eso yo creo que es un gran valor y demuestra, digamos, que efectivamente la educación tiene ese potencial. Claramente hubo una actualización exponencial en casi todos los docentes, tanto los más jóvenes como con los de mayor experiencia en el uso de herramientas informáticas, una paciencia, digamos, tanto del alumnado como de los docentes en poder desarrollar ese espacio. Y sí, acuerdo, a mí algo que me acompaña desde hace tiempo es esta idea de que insiste Mariana Maggio, de las clases que deben ser vividas, digamos, o de esos encuentros que realmente merezcan ser vividos, y lo que hay que organizar. Y en eso, por lo menos en mi caso, lo que estoy tratando de repartir con los estudiantes es, si vamos a tener un encuentro virtual sincrónico por Meet, tiene que valer la pena, tiene que estar su voz presente, tiene que significar algo donde ustedes, digamos, los convoque. Si no, será un video explicativo, será un podcast, será unos textos, unos artículos a leer, que incluso la mayoría, lo que recomendamos que recomendé, que trabajamos los docentes, es leerles arriba, ir leyendo el texto y comentarlo para que los estudiantes lo puedan leer e ir escuchándote también a vos, las devoluciones por audio, algo que me parece genial, que lo hemos charlado con varios, y que hacer devoluciones por audio con los estudiantes es genial, en un montón de sentidos, tardás mucho, o sea, creo que, por ejemplo, si tuviéramos que volver a la presencialidad, algo que rescato rápido es devoluciones por audio. No tener que sentarme a hacer correcciones y escribir, capaz que es hermoso también, a mí me encanta poder elegir palabras y demás, pero si lo puedo hacer mucho más rápido, que se escuche mi entonación cuando hablo, que el estudiante se dé cuenta que cuando estoy haciendo una corrección no es algo, no es con enojo, sino que efectivamente hay un sentido ahí de por qué se le está haciendo la corrección, creo que hay un montón de cosas que hemos podido ganar en ese sentido. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Julio. Yo creo que podemos rescatar muchísimas cosas, muchísimas pequeñas estrategias didácticas que convierten, como decía antes Ezequiel, cosas que antes duraban o reuniones eternas o en tareas mucho más claras, mucho más concisas, o que pueden, digamos, llevarse a cabo desde el hogar de cada uno. Pero también es yo personalmente lo que he vivido como docente en la universidad es que en ocasiones también yo me he encontrado con una cierta pérdida del pensamiento profundo, de la reflexión profunda derivada de un proceso lento de cocción ante un texto o ante la exposición de un ensayo o la escritura. Me da la sensación de que el querer también abreviar los tiempos para todo, es decir, querer todo solucionarlo con una videoconferencia, con un correo, con algo que se puede hacer 24/7, y bueno, ya otro tema sería el hablar de la esclavitud que nos supone tener que estar pendientes el 100% del tiempo de nuestros trabajos. Yo ligeramente he notado una pérdida de la capacidad de reflexión profunda ante determinadas temáticas o ante determinadas propuestas que yo hacía con mis alumnos en seminarios virtuales. No sé si por la falta de la mirada, la falta de el apelar a alguien con el lenguaje no verbal, el intentar buscar estar conectados, el querer ir un poquito más allá, para lo cual se necesita una conexión sin latencia, ¿no? Sin, como se dice ahora en el mundo de los videojuegos, sin lag, ¿no? En el que yo obtenga una respuesta inmediata
ante lo que busco, ¿no? Y que no sea 5 segundos después y yo ya no piense que esa persona está conectada o no está conectada con lo que estoy diciendo, o con lo que estaba escribiendo, o con lo que estábamos comentando. Yo creo que tiene sus pros y sus contras, que nos podemos quedar con mucho, pero que creo que también estos meses nos han dejado claro que hay ciertas cosas que hay que hacer lento, que hay que hacer de forma presencial, que hay que interpelar a los estudiantes en vivo, que ellos se necesitan también a sí mismos, necesitan la mirada de sus compañeros, necesitan su aprobación, su desaprobación. Necesitan saber si están diciendo, digamos, lo correcto o algo que pueda estar hiriendo a otros. Yo creo que hay ciertas cuestiones que muy difícilmente se podrán trasladar al espacio de lo virtual. Sirve para muchísimas cosas, pero en términos didácticos yo creo que tiene sus limitaciones, desde luego. Bueno, habéis anunciado un poco un tema que me parece la bomba, que es la posible regresión pedagógica, ¿no? Que se puede vivir en las aulas con toda la cuestión del distanciamiento y la virtualidad, ¿no? Pero a la vez yo creo que hay un tema que me preocupa todavía si cabe más, que es la cuestión de la participación de todo el alumnado, ¿no? Y de las oportunidades para todo el alumnado. Es decir, desde la experiencia trabajando con secundaria, es fundamental que el profesor, la profesora pueda estar constantemente con un alumno, con otro, de qué problemas y observando, ¿no? Y en este caso, si esto desaparece o esto no puede estar tan presente, la desigualdad puede ser brutal. O sea, la brecha que se abra, ya no digital, ¿no? Sino la brecha de oportunidades de aprendizaje, de cuidados, de atención, puede ser tremenda, ¿no? Entre alumnado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer para que no se abra todavía más esta brecha de oportunidades educativas entre estudiantes que igual en casa no tienen ese apoyo o estudiantes que necesitarían mucho más la atención y el acompañamiento constantes, que no son tan autónomos, igual con lo que lanzaba antes Ramón, ¿no? De decir, yo participo en una sesión magistral y ya me quedé con todo, pero y el alumnado que participa en una sesión magistral y no se queda con todo, por 1000 razones que puede haber. ¿Cómo hacemos? Algunos tips, algunos consejos para a nivel de inclusión y participación de todas y todos. Es el tema del momento. Ayer tuve una charla con una alumna de secundaria y hablamos de esto, o sea, ellos lo ven, nosotros también lo sentimos. Yo creo que lo primero quizá para aliviar cargas es que esa brecha existió siempre, va a seguir existiendo ahora, va a seguir existiendo después, lamentablemente. Tiene que ver también con las perspectivas, digamos, en las cuales uno entiende la educación, si uno piensa que es un mero transmisor, y eso se aplica mucho a las clases magistrales, y como en cualquier transmisión una pérdida existe y uno tiene que entender que no todos van a atender al mismo tiempo. Cada uno tiene, digamos, sus procesos de aprendizaje. Algo que me viene genial lo que decís, Raquel, porque Ramón hizo hincapié muy importante, el tema de la profundización, ¿no? En algunos temas o incluso en las posibilidades de reflexión de los estudiantes. Creo que algo que ha magnificado esto de estar en cámara presente todo el tiempo es la necesidad de la atención plena y de que como estamos conectados, estamos ahí todo el tiempo. Y las personas que están en aula y que habitan las aulas hace años y saben, los estudiantes no están prestando atención todo el tiempo, no lo están. Menos en una clase magistral, salvo que sea alguien realmente despamparante, que uno, me pasó a mí en la universidad, me pasó a mí en la secundaria, había personas con las que estaba hipnotizado y con otros donde no les daba bolilla. Y que incluso también tiene que ver con los modelos de estudiantes que nos hacemos, de que el estudiante que es activo, que está presente todo el tiempo, que está participando todo el tiempo, es el mejor alumno. No necesariamente es así. Hay personas que son más calladas, que tienen otros procesos reflexivos y no dejan de ser excelentes estudiantes. Entonces, querer demandar en ellos la posibilidad de que estén presentes todo el tiempo, ni hablar de que si todos los estudiantes participaran no habría clase. Ayer lo hablaba con esta estudiante y me decía, no me está yendo muy bien, siento que no participo. Le digo, bueno, ¿cómo te fue en la rúbrica de evaluación que armamos nosotros para ver cómo te va? No estamos poniendo notas, estamos tratando de evaluar por competencias y demás para acompañarlos. Y todos los profes me dijeron que me fue bien. Bueno, le digo, entonces te está yendo bien, bravo, le digo. Y después le hago nosotros tenemos 40 minutos de clase, estamos haciendo módulos de 40 minutos ahora online. Y somos 27 alumnos, le digo, ¿cuánto tiempo habría para cada una de ustedes si tuvieran que participar todos? Y 2 minutos, me dice. ¿Y a mí cuánto me queda, le digo, para dar clases? Y nada, me dice. Entonces le digo, y hago las manitos así como,
tenemos que también bajar un poco la exigencia, sí, como tips, hacer acompañamientos, tenemos la posibilidad de ir anotando quién participa o no. Creo que es importante, sobre todo, algo que funcionó siempre y funciona ahora, pero tenemos la posibilidad de hacerlo quizá más rápido porque estamos sentados frente a la computadora, es cuando vemos que algún estudiante no está participando, apoyarnos en los preceptores que a veces están viendo si se conectan o no, o algo que hacemos muy sencillo es, va 2 clases seguidas que esta alumna no participa o no se conecta, ¡pum!, mail a todos los docentes. Y lo único que se pide es, conmigo se conecta, conmigo no se conecta, no se conecta, y cuando vemos que de repente no se conecta, bueno, tratamos de acercarnos a la familia, al estudiante, a ver si está todo bien. Me pasó de tomar mesa de examen la semana pasada a un estudiante, y con esto cierro, y al pobre pibe le empezaron a martillar la pared al lado, en una obra. ¿Qué examen podés dar con alguien que te martilla la pared? Es imposible. Entonces, yo creo que hay que bajar la exigencia en algunas cosas y entender que efectivamente en esta situación uno está haciendo realmente lo que puede, tratando de colaborar con todos, y como siempre digo, si la educación es espacio de socialización, volvemos a lo mismo, sostenernos en las redes con los demás docentes, hoy podemos hacerlo con un correo, lleva un minuto nomás, pero creo que ese es un tip. Sí, el filósofo Byung-Chul Han dice que la muerte no es democrática, ¿no? Que ante el COVID, pues son los más pobres, las capas más pobres de la sociedad las que están pagando sobre todo los envites de esta crisis sanitaria. Yo creo que en relación con la experiencia educativa es exactamente igual. La experiencia educativa en confinamiento y en tiempos de pandemia no ha sido igual para todos. Antes tampoco lo era. Y este año que comienza y los que vendrán tampoco lo serán, ¿no? La crisis sanitaria llegó y lo que ha hecho ha sido, en cierto modo, aumentar una brecha social que, como decía antes Julio, ya existía previamente, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad la que nos brinda, digamos, esta crisis, ¿no? Para nosotros desde la academia, el profesorado desde sus centros educativos, ser capaces de dilucidar y determinar cuáles han sido las problemáticas educativas y sociales que se han hecho evidentes durante la pandemia, para después poner solución. Pero lo primero también es dejar claro qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurren unas cuantas que tengo por aquí apuntadas. Una, la de acabar de una vez con el cuento falaz de la meritocracia como mecanismo para medirlo todo, ¿no? Vivimos en una sociedad que continuamente recurre al cuento de la meritocracia y que olvida por completo o deja de ser consciente de que la gente tiene puntos de partida y que esos puntos de partida condicionan su vida por y para todo. Y sobre todo en el caso de lo educativo, muchas veces se nos olvida esos puntos de partida. Llega la pandemia, llega el confinamiento y nos damos cuenta de que hay niños sin ordenadores, niños sin conexión a internet, niños sin habitación propia, niños que tienen que compartir un espacio de 10 metros cuadrados con 4 hermanos, a niños, a gente a la que ahí tienen una obra enfrente y tienen que hacer un examen, le amartillean la habitación, efectivamente. Entonces, acabar con el relato instaurado en medios, en películas, en propaganda, en publicidad, de la meritocracia, del Mr. Wonderful, tú vas a ser lo que trabajes y vas a ser lo que tú curres. Por supuesto, el esfuerzo es fundamental, no estoy renunciando al esfuerzo, pero creo que en estas situaciones agónicas, como esta pandemia, en la que nos pone entre la espada y la pared, tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay algunos cuentos o algunos relatos que se caen por su propio peso. Otro, y me he puesto además hoy la camiseta para lucirla para la ocasión, creo que es el momento de reivindicar la escuela pública y de defenderla con uñas y dientes, porque es un modelo que da y que debe dar respuesta, digamos, a toda la población, ¿no? En un país como es España, pero es que es algo, este movimiento neoliberal que sucede en todo el mundo, que está apostando por precisamente lo contrario, por apostar por centros privados, por centros concertados, incluso con fondos públicos, que hoy en día están compitiendo con los públicos por su estudiante. Y vemos cómo en las ciudades de toda España están cerrando unidades de lo público para abrir unidades de lo privado. Ahora, además, con
coronavirus, con la pandemia, con esta situación que vivimos, se están aprovechando del dolor humano, del dolor de las familias, del dolor de la sociedad en su conjunto, para, digamos, en cierto modo, competir con lo público. He estado viendo anuncios de escuelas concertadas y de escuelas privadas que venden el que sus hijos van a estudiar en aulas con muchas menos personas. Tráete a tu niño a mi centro privado porque aquí no va a estar masificado como en la escuela pública. Y vale, yo lo entiendo, ellos son una empresa, tienen que competir, pero claro, un Estado con decencia de Estado debería, digamos, apostar por que las ratios en sus centros fueran decentes y que, vamos, negara toda esa capitalización que se hace del miedo y del dolor por parte de lo privado. El otro tema importante que creo que debería salir y que antes creo que ha mencionado Ezequiel o Raquel es el tema de la conciliación. El tema de la conciliación familiar. Se nos está vendiendo continuamente que es la escuela la que tiene que ayudar a conciliar. Es la que debe cambiar, es la que debe modificar sus tiempos, sus estructuras, es la que debe flexibilizarse para adaptarse a las necesidades del mundo laboral. Y a mí eso es algo que sinceramente me pone de los nervios, porque claro, la escuela, una de las funciones de la escuela es conciliar que las familias puedan ir a trabajar y que digamos, el mercado laboral pueda seguir y que bueno, una nación, un país pueda seguir produciendo, pero no es el único mecanismo de conciliación y me da la sensación de que en esta pandemia así se está viviendo. Son las escuelas las que tienen que ayudar a conciliar, pero se está haciendo muy poco por parte de los ministerios de trabajo para, no sé, proponer medidas como, por ejemplo, la reducción de las jornadas laborales para que la gente trabaje menos en sus empresas y, por lo tanto, eso pueda ayudar a conciliar, que haya medidas concretas en las empresas, que vayamos a jornadas de 4 días, no lo sé. Yo no soy especialista en esto, pero me da la sensación de que hablamos de las escuelas y hablamos de los centros como espacios de guardería de niños, ¿no? Aquí es donde yo deposito a mi hijo X horas al día para que yo me pueda trabajar. Y la escuela, nosotros como educadores y como personas que nos dedicamos a este mundo, bueno, pues tenemos que defender también con uña y diente que la escuela no es un lugar de depósito, sino que es un lugar de educación con mayúsculas donde se conforma la ciudadanía del futuro. Y que la sociedad del futuro va a ser lo que los niños hoy en día estén siendo en la escuela y en los institutos. Y ya por último, otro tema que creo que deberíamos sacar o para reflexionar del tema este del confinamiento y de la pandemia es que el trabajo en casa significa dos cosas muy distintas en la sociedad actual dependiendo de si eres hombre o eres mujer. Vivimos en una sociedad profundamente patriarcal aún, aunque yo creo que, bueno, vamos en una dirección más o menos buena, en la que yo creo que se están dando pasos gracias a los movimientos feministas y a, digamos, todas estas olas que nos han llevado en los últimos años, en las últimas décadas, y que nos han hecho a muchos despertar y, en cierto modo, ¿no? Y deconstruirnos un poco y romper un poco con nuestros privilegios por el simple hecho de ser hombres. Pero yo lo que he vivido en esta pandemia es que el espacio casa no es el mismo para ellos que para ellas. Y yo lo he vivido con estudiantes mías que son madres y que a las 2 semanas de confinamiento me dijeron que ellas que no tenían claro si iban a poder aprobar la asignatura, cuando eran estudiantes brillantes. Pero me decían, es que tengo 3 niños en la casa y es que cada 10 minutos están tirando de mí y no tiran de su padre, que también está en la casa. Entonces, claro, para ella el espacio de la presencialidad, el ir a la universidad, suponía un espacio de libertad, ¿no? El otro día escuchando la radio en la cadena SER, aquí, hablaban una especie de debate entre si el teletrabajo sí, el teletrabajo no, ¿no? Y bueno, los hombres que llevaron a hablar estaban como muy a favor del teletrabajo y sin embargo varias voces de mujeres hablaban del teletrabajo como decir, bueno, sí, el teletrabajo está bien para ciertas cosas, pero es que yo en mi casa no soy tan libre como posiblemente tú lo eres, ¿no? Porque todavía venimos con una cultura arraigada en la que los tiempos del hombre y de la mujer son muy distintos dentro de la casa, ¿no? Entonces,
yo he encontrado eso, bajada de libertad. Por no hablar de, por ejemplo, la investigación esta que se ha hecho desde una universidad canadiense de nuestro mundo, de cómo las académicas durante este periodo de pandemia, de marzo a junio, las mujeres en la academia habían producido muchísimo menos que durante los meses de enero y febrero o los meses de marzo o junio del año pasado. Muchísimo menos que ellos. Y dices, ¿por qué? Si, bueno, supuestamente hemos tenido todo el mismo tiempo, hemos estado todos en casa. Habría que estudiar si el teletrabajo o el estar en casa supone lo mismo para todo el mundo. Ya digo, en educación superior y en todos los niveles. Y me callo, que me enrollo mucho, perdón. No, está buenísimo, Ramón. La verdad que, exploramos como un montón de desigualdades, fuimos en profundidad en eso y me parece que nos han dado un montón de tips, como dice Raquel, o de herramientas como para que no se nos escape nada. Me parece eso es como lo que me genera en algún punto a nivel personal la ansiedad, ¿no? Como para decir, bueno, estas son las cuestiones que deberíamos incluir en un manifiesto y que deberíamos tratar de que no solo desde las escuelas públicas, ¿no? Sino también en escuelas privadas, en escuelas concertadas, tratar de poder empezar a tener trabajos conscientes y de reflexión sobre estas cuestiones. Pero algo que estaba pensando es, por supuesto que la escuela es el lugar para trabajar, ¿no? En pos de reducir las desigualdades, pero la escuela tampoco se puede hacer cargo de todo, ¿no? Tampoco que se nos caiga todo el peso cuando... Bueno, otra cuestión que surge aquí y que escuchándote, Ramón, lo veía súper claro, ¿no? La cuestión de la mercantilización de la escuela, pero como antes hablábamos también de la información, ¿no? De los medios de comunicación, que me parece que son cuestiones para seguir dando el debate, ¿no? Bueno, ya creo que vamos una hora, Raquel, como siempre, ¿no? Se nos va de las manos el tiempo. Yo quería pedirles a los dos ya súper amigos de nuestra iniciativa, si querían cerrar con alguna palabra, alguna reflexión como para compartir específicamente con sus colegas, ¿no? ¿Qué les despierta para darles a maestros, a maestras, a profesores unas palabras? No tiene que ser exclusivamente de ánimo, ¿no? Pero sí quizás de apoyo y de acompañamiento como para cerrar y ya después cerrás tú, Raquel. Bueno, pues yo lo único que diría es, como ha dicho antes Julio, hacer una especie también de llamado a que confiemos los unos en los otros, en que nos convirtamos más en colectivo y menos en individuos, y seamos capaces de, entre todos, escuchar a la comunidad educativa en su conjunto y en todos los niveles. Cuando nosotros hicimos esta última investigación, que también estuviste hablando con Fernando Trujillo, gran parte de la comunidad educativa lo que hacía hincapié es en la necesidad de incorporar otros profesionales al mundo educativo, y hablaban de personal de enfermería en los colegios, de educadores sociales, de mayores, de más pedagogos. Entonces, todo ese personal sería también, facilitaría el hecho de ser capaces de estar con anterioridad esas brechas que existen y, en cierto modo, intentar prevenir que se hagan crónicas, ¿no? Creo que también nuestra función, y esto ya para cerrar, como personal que está en la academia y que nos dedicamos un poco también a la reflexión y al estudio de todo este tipo de cosas, creo que tenemos que ser capaces en estos años que vienen de meter los pies en el barro de una vez y de aportar reflexión que deje pozo, en cierto modo, ¿no? De trasladar preguntas, de llevar el campo de la investigación académica y de la investigación educativa a las aulas de una vez por todas. Me da la sensación de que siempre llegamos tarde. Me da la sensación de que para los docentes somos unos completos desconocidos, que durante los últimos años hemos ido a sus centros a sacarle información y que le hemos dado muy poco. Me da la sensación de que existe aún una brecha enorme entre el mundo académico de la universidad y el mundo de los colegios y de los institutos.
Y si un médico no puede prescindir de la investigación sanitaria porque la necesita, tampoco un docente debería poder hacerlo de la investigación educativa. Pero ojo, yo con esto no estoy culpando a los docentes, sobre todo nos estoy culpando a nosotros mismos que deberíamos, digamos, trabajar, divulgar y llenar ese hueco existente y esa brecha que muchas veces existe entre la academia y los centros educativos. Ya digo, hemos generalmente pedido mucho y hemos dado muy poco, imbuidos por este mundo del capitalismo académico en el que estamos un poco sumisos, ¿no? Entonces, perdón. Así que solo eso. Yo abogaría por escuchar a la comunidad educativa en su conjunto y al despertar que nos necesitan como académicos. Sí, coincido y retomo lo que dice Ramón. Hay un texto muy bueno de Vaquero y Terigi que retoman a Jaume Trilla sobre los ensayos de la escuela. Y escuela hoy, entre comillas, es mucho más que un edificio. Debemos abogar por fortalecer esos lazos con nuestra comunidad educativa. Recién lo mencionaba, no solo son los directivos, no solo son los docentes, no solo son los estudiantes, son todas las personas que están dentro de ese espacio de aprendizaje que nos lleva todos estos años, y entender en esa complejidad lo importante de la institución que implica la escuela y todos los actores que hay alrededor de ella. Por eso es escuchar a los estudiantes, pero también recordar todas las personas que conforman ese espacio y que seguiremos existiendo y estaremos ahí para acompañar y aprender y enseñar todo esto que estamos viviendo y conviviendo. Bueno, pues nos despedimos. Yo tengo la sensación de haber hablado con dos maestros con mayúsculas. Le decía a Ezequiel por privado, digo, estos dos son maestros con mayúsculas. No solo son investigadores académicos, grandes personas, sino también maestros, pero que, vamos, nos habéis dado una clase maravillosa, y las clases que son buenas, las que no es solamente contenido, sino tanta humanidad, ¿no? Yo les agradezco la humanidad, les agradezco la reivindicación de la escuela pública, me alegra que cada vez vaya saliendo más la idea de generar lazos entre la comunidad educativa y de conectar la investigación con la escuela. Me llevo muchísimas ideas, pero estas cuatro como 4 de los pilares, y nada, solo puedo agradeceros este tiempo que nos habéis dado. Y yo les agradezco el desafío de titular esta charla porque creo que tiene más de 10 titulares. Así que... Muchos tweets. Que meter. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.